Esto es Trialogando Experiencias. Un podcast en el que Paola, Rigel y Pinacho abordamos temas educativos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden seguirnos, poner sus comentarios, sus preguntas, inquietudes, lo que quieran comentar en los videos. Nos enriquece mucho sus opiniones y sus preguntas. En el episodio de hoy queremos platicar sobre los teléfonos móviles o los celulares y pues el uso que le podemos dar. Principalmente cuando hablamos, creo yo, de el uso con chicos adolescentes o incluso los niños, ¿no? Que a veces ya también chicos de cuarto, quinto, sexto de primaria ya traen un celular. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo deberíamos de manejar el uso de los celulares? Entonces me gustaría arrancar con esta pregunta de ¿son buenos o son malos los celulares? Vamos a empezar por ahí. Parece fácil, pero me parece buena la pregunta. No, pues parecería fácil, pero hoy creo que es como un tema bien importante, ¿no? En muchos ámbitos. Por un lado, dentro de la familia, saber si es permitido o no es permitido. Desde mi experiencia, es como el tema quizás más álgido a veces en la comunicación con papás, porque hay diferencia entre lo que la escuela solicita con lo que el papá quiere, ¿no? Pongo un ejemplo. Hoy, en la mayoría, bueno, en muchas escuelas, no sé si en la mayoría, pero en muchas escuelas se busca evitar que los teléfonos celulares estén en el salón, por muchas razones que a lo mejor ahorita vamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero la familia te pide que sus hijos lleven un teléfono celular porque también tienen otras razones. Creo que del lado de la escuela la razón es más de ver el celular como un distractor, como un tema que es contraproducente con el aprendizaje, con el estar presentes y además, que ya ahorita iremos hablando, como todo lo que puede implicar un teléfono celular en cuanto a riesgo, ¿no? Uh-huh. Con un teléfono celular tomas fotos, te metes a lugares, o bueno, a páginas, a espacios donde existen ciertos riesgos. Y paradójicamente, para la familia, el celular acaba siendo una herramienta que les da seguridad a ellos porque es una forma de contactarse de inmediato con el hijo, ¿no? Entonces, hoy, o sea, no creo que es tan sencillo, es un tema bien complicado. Y en donde dentro incluso de la misma familia debe haber muchas discusiones, ¿no? ¿Le compramos o no le compramos el celular? Uh-huh. ¿Gastamos en un celular muy caro o nos vamos a un celular un poco más económico? ¿Lo puede utilizar cuando quiera o se lo recogemos en la noche? O sea, creo que hay como un montón de cosas que ahorita va a estar padre que vayamos platicando. A lo mejor, si en los comentarios nos ayudan poniendo algo inicial, ¿no? O sea, como para poner celular sí o no y a qué edad, ¿no? Uh-huh. Si no a los 10, ¿por qué? ¿No? Yo creo que hasta los 15 por esto, o yo creo que a partir de los 8 por esto. Y a ver, ahí vamos platicando y nosotros mismos vamos a ir interactuando en el mismo chat, ¿no? Y a ver, a partir de lo que vayamos diciendo, a lo mejor salen algunas ideas, ¿no? Claro, porque el celular, no estamos hablando solo del aparato que hace llamadas, ¿no? El celular de jugar viborita y de contestar mensajes y listo. Hoy un celular es una herramienta de trabajo, es una herramienta de estudio, de comunicación, de sociabilidad y por todas las funciones que tiene, ¿no? Ya no es solo la llamada, no es solo la cámara, no es solo el videojuego, no es solo la red social, es todo lo que va sumando, ¿no? Con aplicaciones, con funciones que si bien algunas serán de utilidad como localizador a lo mejor, o como mamá ya llegué, o por favor ven por mí, hasta pues acceso a contenido completamente inapropiado. Uh-huh. Sí, y sí es una herramienta útil, o sea, a mí me parece que te da acceso a muchas cosas positivas. En el caso, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? Pues tú puedes como consultar un artículo, una noticia, puedes sacar información a lo mejor de manera muy rápida y muy sencilla. Pero al mismo tiempo, pues sí, claro, por ejemplo, en el contexto escolar, pues sí es un distractor terrible porque entonces llegan las notificaciones de la red social, el mensaje de no sé quién, la llamada a veces hasta de los papás, ¿no? Que estás en media clase y te dicen, es que me está marcando mi mamá. Y es real, o sea, sí les están marcando. Claro. Sí, les están marcando, ¿no? Sí. Y entonces es cuando uno dice, a ver, pues puede ser una emergencia o no,
pero entonces, ¿por qué le marca si sabe que está en la escuela, no? O sea, en un horario de clases. Entonces, a veces sí nos toca como un poco negociar ahí con ellos de, bueno, pues contéstale, pero si no es una emergencia, pues dile que te llame después, ¿no? O sea, como irlo ahí manejando. Y, por ejemplo, si no se va a ocupar, yo sí creo que es válido decirles a los chavos, ¿saben qué? Pues ahorita no lo vamos a ocupar, vamos a hacer otra actividad, justo para poder, pues sí, focalizar su atención en lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene muchos usos prácticos, digo, los adultos lo usamos para trabajar literal y para también el entretenimiento, pero en el caso de los más chicos, pues está como esta pues dualidad de decir, bueno, ¿cómo lo administro? ¿No? O sea, si bien tiene cosas muy buenas, ¿dónde dejamos entonces el espacio para jugar, aprender, digamos, de la actividad física, incluso hacer ejercicio, salir con amigos, pasar tiempo con la familia, donde a lo mejor el aparato tal cual, o sea, el uso del celular, pues interrumpe esa convivencia, ¿no? O sea, entonces, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad dirías va un celular Yo antes inteligente? yo antes de pensar en la edad, o sea, sí respondo ahorita, pero a ver, creo que es un aparato, como puede haber algunas otras cosas que se incluyan en la dinámica de la familia, que tienen que ser compradas una vez que se haya dialogado cuándo se va a usar, para qué se va a usar, cómo se va a usar, en dónde se va a usar, ¿no? Entonces, esto que decías, o sea, a mí me sorprende, perdón que regrese esto, pero es, a ver, me sorprende que una mamá necesite estar constantemente en contacto con su hijo para saber si está bien, porque a veces las llamadas es para ver si ya te tomaste el lunch, ¿no? O si ya te tomaste la pastilla. Y tampoco está padre. O sea, no está padre porque, a ver, en el preescolar los niños lloran porque se desprenden de los papás y saben que al rato regresa papá o mamá, ¿no? Es lo mismo. O sea, hay que dejar a los hijos porque la escuela es su espacio, ¿no? Cuando hay emergencias, la escuela va a estar ahí disponible. O sea, no es que porque el niño no traiga celular, entonces ya no contactamos al papá hasta la hora de la salida. Pues no, luego los profesores se van a poner en contacto, ¿no? De la escuela. Claro. O al revés, si una mamá tiene alguna urgencia, pues va a llamar a la escuela y va a decir, Claro. está pasando esto, ¿no? Creo que hay que ser como muy cuidadosos con esto de los espacios, los momentos, ¿no? Ahora, yo sí creo que, respondiendo a esto, un adolescente habrá momentos en los que para estar comunicado con un papá pueda ser útil que tenga un celular, ¿no? Te vas a ir a la casa de fulanito saliendo, se Claro. van a ir al cine, ok, llévate el celular y si algo se te ofrece ahí estamos, pero tampoco durante la película le voy a estar llamando, ¿no? O sea, Claro. es un mensaje para decirme, mamá, yo estoy en el cine, me voy a meter a ver la película, etcétera. Aquí no quiero como perder de vista que por supuesto que me podrán decir muchas mamás y papás, pero es que no sabes cómo está el peligro afuera. Sí es cierto, pero hay que medir, ¿no? O sea, hay que buscar como las justas medidas. Decir, ok, un celular me va a ayudar a estar en contacto y a ir teniendo una conversación con un joven que salió, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, creo que el celular, ya para responder así la pregunta, el celular tiene que ser eh, para un chavo que ya empieza a salir, empieza a estar en otros espacios en donde va a necesitar estar en comunicación con sus papás, ¿no? Te vas al partido de fútbol, ok, llévate el celular porque si algo se ofrece, me hablas, porque en un partido de fútbol a lo mejor no están los profes, es diferente la forma de localizarlos, ¿no? Va, perfecto. Pero antes de eso no. O sea, para mí antes de eso no. En la primaria, para mí no es concebible tener un teléfono porque no lo necesitas, ¿no? Y si por algo, vamos a suponer que la familia decide darle un teléfono, no lo necesita en la escuela. Entonces, podrá ser a lo mejor un teléfono un ratito en la tarde que se le dio un teléfono, pero aquí entonces ya me cuestionaría el para qué. ¿Para qué se lo querría das? un niño de primaria un teléfono? ¿Para qué querría un chavo de secundaria en la escuela un teléfono cuando además en la escuela en donde se prohíben los teléfonos, ¿no? Entonces, Claro. por ahí me diría, yo lo pondría nada más como una herramienta a partir de que los chavos empiezan a tener cierta independencia y se necesita una comunicación directa, ¿no? Y a lo mejor esta charla que tú dices como previa, me imagino que te refieres como a desde comprar una consola o un celular o vamos, el dispositivo que sea o algún juego, bla, como estas reglas de decir, bueno, o sea, antes de
darte el teléfono, bueno, pues ¿para qué se va a usar, no? O qué reglas va a tener. O sea, si yo te doy un celular, pues va a tener que quedarse cargando por afuera de la recámara, lo vas a poder usar tantas horas al día, vas a poder descargar estas o aquellas aplicaciones, no vas a poder tener esto, vamos a tener control parental, vamos a tener revisión, no sé. O sea, como platicarlo desde antes, ¿no? Y esto del control Y es darle importante porque seguimiento. incluso el dinero. Lo O sea, que tú no le das cuesta. dinero a un chavo. No, pero además, o sea, tú no le No. das dinero a un chavo y le dices. Suerte. No, de alguna forma sí vas teniendo un control del dinero que le vas dando, ¿no? O sea, Claro. sabes más o menos lo que gasta en la escuela, sabes si está juntando para comprarse un juego y entonces más o menos ahí tienes el control, pero estás viendo cómo está usando ese dinero, ¿no? No es nada más tómalo, ya esconde lo que quieras. O sea, creo que no hay que tenerle miedo a que sean cosas en donde como adultos sigamos teniendo el control. No se les puede dar así como completamente Libre. libre porque no sabemos qué van a hacer. A ver, si hay que entender y hay que insistir, el teléfono sí es un factor de riesgo. O sea, sí conlleva riesgos el Claro. tener un teléfono celular, ¿no? Me ha tocado cantidad de veces que le tomaron la foto al compañero y entonces se convirtió en un problema por hacerle un meme y molestarlo, que más grandes, ¿no? Que ya incluso en prepa ya se toman fotos ya de carácter sexual y entonces se Es convierte en otro un tema. problema, se meten a redes sociales y entonces se ponen en riesgo y se exponen con otras personas que ni sabemos quiénes son. O sea, no es una exageración que un teléfono que no está bajo la supervisión de alguien es un riesgo, ¿no? Y hoy sabemos que muchos chavos no duermen por a lo mejor estar en el teléfono y creo Sí. que es importante también dentro de esas reglas de pronto decir, ok, a las tal hora de la noche se acabó el teléfono, recogemos teléfonos y se van a la recámara de los papás o lo que sea Sí, afuera. para tener control, ¿no? Sí, lo mismo que en la escuela, ¿no? El teléfono se entrega a la hora de llegar o se apaga. O sea, no en niveles básicos para nada se usa como herramienta, ¿no? De trabajo ni de aprendizaje. Entonces, sí creo que a esas edades es un estorbo, es un distractor y es un riesgo. También en un sentido de bloquear el conocimiento, ¿no? Niñitos que ya le preguntan todo a ChatGPT, que ya todo lo filtran, está evitando un proceso creativo, una propuesta, porque ya está filtrada. No estoy en contra ni de la inteligencia artificial, ni de nada de eso, ni de un crecimiento paulatino con el uso de aplicaciones y de funciones. Lo que sí creo es que, al igual que las películas que se clasifican, al igual que la educación va por edad, ¿no? Vas creciendo y también tu acceso a más funciones, a más posibilidades puede ir creciendo, pero coincido, un niño de primaria que tiene el chat, pero la red social, pero las fotos, pero el editor de video, pero le puede preguntar a Gemini. O sea, ¿en qué momento está aquí con nosotros viéndonos a los ojos, dibujando en papel? Está ahí. Claro que están hechos para usarlos y para poder resolver más cosas, pero no para sustituir la lectura de un libro, no para sustituir un diálogo a través de la comunicación solamente a través de las pantallas. Está como herramienta y poco a poco yo creo que se puede y se debe dar una educación paulatina. Al principio, un celular sencillo para necesitas que vaya por ti, que te recoja, lo que sea, ahí está como herramienta. Poco a poco, acceso a herramientas que puedas consultar tu correo escolar o tu Classroom o lo que necesites. Y así hasta ir teniendo mayor libertad conforme va mostrando madurez y buen uso, ¿no? No debe ser el lugar social o el único lugar social, ¿no? Yo creo que lo riesgoso del celular es todas las funciones que tiene que van sustituyendo la interacción humana, ¿no? Y además, hablo del celular como aparato, pero decías bien, ¿no? Es el iPad, es la compu, es el reloj inteligente, ¿qué más? O sea, además del aparato telefónico, el audífono, el no sé qué, ¿no? Y por otro lado, coincido contigo, además de distractor, yo creo que un teléfono, unos audífonos ultramodernos, no sé qué, lejos de dar tranquilidad, pueden dar angustia.
O sea, qué miedo decirle a tu papá que ya se te perdió un audífono que te compró ayer. Ujú. O se me perdió De el 4,000 izquierdo. pesos los audífonos, ¿no? Se me cayó, ¿no? O se me mojó, lo que sea. No es una preocupación que debe tener un niño. Un niño sí se debe mojar, sí se debe correr, sí se debe distraer. No tiene por qué estar cuidando el reloj, no tiene por qué estar cuidando el teléfono, no tiene por qué estar preocupado de dónde dejé el audífono. O peor, creo que yo. no sea preocupación. Peor. O sea, Tienes toda la razón. que traigan un teléfono de 20,000 pesos y no importa si lo rayan o lo pierden o lo tiran, porque ahí también hay un Tienes tema toda la razón. como de valor, ¿no? Y creo que es bien importante decir algo para también tenerlo en cuenta, ¿no? Y que quienes escuchan lo sepan. Yo creo que puede haber como un debate de pronto en decir, bueno, pero es que estos son los tiempos de traer teléfonos y ya no nos podemos cerrar a la tecnología, y está bien. Pero lo que nos toca como adultos frente a niños y jóvenes es justamente a moderar, a poder encontrar límites de esa tecnología. El chavo siempre nos lo va a pedir, por supuesto que nos lo va a pedir, y nosotros a lo mejor a veces puede costar así como trabajo híjole, es que no quiero ser el mala onda. No, pues es que a veces nos toca decir, no lo puedes tener, ¿no? Y aquí creo que hay que entender, ya hablaremos en otro capítulo de los videojuegos y vamos a retomar este tema, pero hay que entender que hay algo que pasa con el teléfono celular, y es que el teléfono celular tiene diferentes aplicaciones, diferentes juegos, en donde te va recompensando muy rápido, ¿no? Ujú. Entonces, es recompensa tras recompensa tras recompensa. Cuando decimos que hoy los chavos no son tan atentos como antes, es una realidad, y en parte también por estas realidades de videos, de todo esto que van viendo una tras otra tras otra. Lo que hace TikTok, por ejemplo, cuando tú vas pasando entre uno y otro, solo vas buscando aquellos que te ofrecen un cierto placer, o en el momento en el que ves el video, cuando ya se acaba como esa emoción, lo quitas, ¿no? Entonces, solamente aquellos que te dan risa o te dan, te resultan curiosos, los ves, y lo que no lo vas quitando. Entonces, estás muy acostumbrado a tener recompensa tras recompensa tras recompensa. Y hoy un problema que tenemos, o un reto que tenemos, es justamente a los chavos ayudarles a que detengan tantito, ¿no? O sea, el postergar la gratificación es un reto. En alguna ocasión escuchaba a alguien que decía que uno de los problemas que tenemos en México, en términos de empresarios, es que el empresario empieza a recibir dinero y se lo gasta porque no tiene como esa herramienta de postergar la gratificación, ¿no? Entonces, en otros ámbitos acaba siendo lo mismo. Por ejemplo, el que hoy un chavo quiera un celular o quiera unos audífonos o quiera algo y lo tenga que tener de inmediato, se tiene que desarrollar la capacidad para que se espere, ¿no? Ok, vas a tener unos audífonos, bueno, pues esperemos a que vengan los reyes y a ver si te lo traen, ¿no? Y entonces esperemos a ver si dentro de 3 o 4 meses los tienes, ¿no? Y hoy, si un chavo te demuestra que no y se desespera porque ya lo quiere, ese es un síntoma, o sea, ese es un síntoma que sí hay que atender. Y no confundamos con que, bueno, es que los chavos de hoy ya son súper veloces. No. Sí, está bien, pero nos toca a nosotros frenarles, porque el frenarlos y el ayudarles a que tengan tantita pausa es formativo, ¿no? O sea, Claro. esto es bien importante. Ya hemos hablado en algún capítulo de, por ejemplo, estas cuestiones de desarrollar los hábitos, de frenarlos tantito. Es bien importante. O sea, es bien importante que como personas vayamos aprendiendo a esperar, a tener un ritmo pausado para ciertas cosas, y el teléfono es todo lo contrario, ¿no? No, y esto de los riesgos que decías, bueno, que implica un riesgo, pues el riesgo va a ir a partir también de la edad. Es decir, si a un niño de preescolar le das un iPad o un celular para que esté entretenido, ¿no? El riesgo va a ser que va a perder el tiempo que necesita para desarrollar estas habilidades motrices, de lenguaje, o sea, como toda esta adquisición de habilidades cognitivas y físicas que se desarrollan en el juego libre. Entonces ya ahí ya hay un daño, ¿no? O sea, hay un peligro, pues, porque ese niño ya no va a tener esa oportunidad de hacerlo. Y conforme son un poco más grandes, a lo mejor el manejo de la frustración, la solución de problemas, el tener habilidad social como iniciar una conversación, terminar una conversación, pues esas cosas todos los necesitamos, porque por más tecnológicos que seamos, hasta para ir a comprar el celular, pues tienes que ir a hacer fila donde te venden los celulares, ¿verdad? Y ustedes bien saben que esas filas pueden ser a veces enormes, ¿no? Entonces, desde eso, o sea, esas habilidades de esperar, de
como postergar la gratificación, de saber que hay cosas que no se me van a dar en lo inmediato, pues son habilidades que siguen presentes. La vida sigue teniendo eso. Ojalá que no, ojalá que uno llegara a pagar algo a una oficina o a hacer un trámite burocrático y entonces todo fuera rápido. Ojalá que fuera así, pero no es así, ¿no? Es más, hasta si quiero crecer un árbol, pues también voy a tener que esperar, no es como que ya lo ponga y ya crezca. Entonces creo que también los riesgos van en ese sentido. A los chavos más grandes tú les das un teléfono con acceso a internet que no supervisas, que no estás como atento a lo que está sucediendo ahí, y entonces vienen todas estas historias del terror, ¿no? Donde pues se salen de casa, donde pues les piden o los extorsionan, donde pueden caer en fraude, pierden dinero, ¿no? Lo que platicábamos de las apuestas, Claro. ahora apuestan, o sea, el costo conforme van creciendo o el peligro conforme van creciendo, pues va de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces también creo que digamos que sopesar eso nos hace pensar en, bueno, qué tanto lo voy a permitir o qué tanto tiempo lo voy a permitir o qué interacción va a tener con el dispositivo, ¿no? Sí, yo creo que es eso. ¿Cuál va a ser la interacción? ¿Cuál va a ser la relación con el teléfono? ¿No? En términos, como decías, de inversión, pero también de tiempo, de alcances, ¿no? ¿Cuánto tiempo se vale el celular? ¿O hasta qué edad voy a revisar tus chats? ¿O hasta qué edad, en vacaciones, hasta qué hora te vas a dormir ya sin pantalla, pero ninguna pantalla, ¿no? O hasta qué edad puedes seguir chateando. O sea, yo creo que es algo que se debe ir regulando y pues ir formando, ir educando, de tal manera que tengamos adultos funcionales en las pantallas, que sepan pagar el parquímetro, que sepan hacer los trámites burocráticos, pero también que sepan cerrar, dejar el celular fuera de una mesa, de una sobremesa, de un café, y que siga siendo interesante la conversación y lo que sucede, ¿no? Es que, a ver, sin salirnos del tema del teléfono, creo que sí hay que recordar que los adultos, para ayudarle a crecer a los niños, les tenemos que poner reglas, ¿no? Claro. Les tenemos que poner límites, lo hemos hablado y lo estaremos hablando seguramente en varios capítulos. Lo necesitan, ¿no? Porque el desbordamiento es lo natural en el niño y de manera especial en el adolescente. O sea, tú deja a un adolescente solo, pues se va a desbordar, ¿no? Porque va a correr para todos lados y va a ver hasta dónde ya no pudo correr, ¿no? Entonces lo que nos toca es frenar, es detener, y no está mal. O sea, es parte de la naturaleza. Nosotros necesitamos estar allí para frenar, ¿no? Entonces, allí no nos tiene como que, creo yo, ni que dar miedo ni nada. Y quienes toman las decisiones al final tienen que ser los adultos, porque solo los adultos son los que van a determinar cuáles son los no negociables, ¿no? Tú puedes hacer acuerdos con los chavos y a lo mejor en horarios, pero va a haber un no negociable, ¿no? Y entonces, el que decía hace rato, un no negociable es que a partir de tal hora ya no hay internet. Ese, pues no puede ser negociable porque es regla de la casa, ¿no? Y se quita. Pero aquí el reto también es la congruencia de los adultos en el uso del teléfono, ¿no? Yo creo, y no es un tema como ser anticuado o tradicionalista, ¿no? De estos espacios en donde se daba antes con mucha facilidad el momento familiar, como a la hora de la comida, ¿no? Hablan muchos que justamente hoy la adolescencia, el contexto ha cambiado mucho y dentro de ese contexto no hay espacios de compartir, ¿no? Y los pocos espacios que se tienen que compartir están llenos de distractores. Y el elemento principal de distractor es ese, ¿no? Entonces, creo que aquí sí tenemos que tener como muy claro el decir, a ver, si estamos poniendo una regla, ¿no? Y si el mensaje es, mientras comemos no se puede usar el celular, si es que se encuentra este momento para comer juntos, está bien, pero tampoco es válido que el adulto diga, bueno, no, yo sí porque es de trabajo, ¿no? Porque entonces el mensaje es ya contradictorio. No importa, ¿no? la regla Entonces, se puede romper. Exacto. Si es desconectarnos un rato del celular, pues nos desconectamos del celular, ¿no? Y a lo mejor se apaga el módem un rato y se acabó el celular ahorita, ¿no? Pero sí es como el esfuerzo que tiene que haber del adulto también, sabiendo que al final tiene un beneficio, ¿no? Y sí, esto de no tener miedo a
manejar esos límites, ¿no? O sea, los teléfonos y todo el acceso que hay ahí, pues no es ni un juego, ni es nada como para tomarse a la ligera. Todavía faltan muchas reglas que ponerse en ese ambiente virtual. Entonces sí, como papás tenemos ese derecho y esa obligación de orientarlos y establecer esas reglas, porque además finalmente, no sé, pensemos, si apostaron 20,000 pesos en la tarjeta de crédito, ¿quién lo va a pagar? ¿No? O si tronaron el celular número 25, ¿quién lo va a pagar? O si se metieron en un tema de ciberacoso o de fotos o de lo que sea, ¿quién va a salir a poner la cara por el muchacho o por el niño? Pues el papá, ¿no? Claro. Y aparte hay algo que creo que es importante. Desde mi experiencia en escuela reciente, me he dado cuenta que muchas familias apoyan la norma de que no existen los celulares y han encontrado en la escuela un aliado para luchar contra el celular. Ujú. Sin embargo, sí está como esta duda que a mí me entra a decir, a ver, pues si está prohibido, ¿no? O sea, no tiene que venir el profe, porque me ha Claro. pasado la mamá que llega y dice, profe, ¿se lo puede quedar otros 3 días? Está bien, con mucho gusto, Le ayudo. pero esa fuerza tendría que venir desde la casa, ¿no? El decir, te dije que ya te quedas sin celular, me lo entregas, ¿no? Claro. Pero también he tenido, creo que es poco, pero es muy notorio, ¿no? La contraparte de mamás que de pronto entran como en ya no saber qué hacer, ¿no? Y entonces, es que, ¿qué hago? Pues las reglas las ponemos los adultos, ¿no? Las reglas las ponemos los adultos. Y yo un porcentaje mínimo que sí van en contra de las reglas del colegio y de todas las reglas, pero bueno, ya esas familias decidirán Son cómo pocos, llevar son pocos. Ujú. su dinámica, ¿no? Pero entonces aquí veamos como este tema de alianza, y creo que aquí sí podemos coincidir muy bien colegios Ujú. y familias. Ujú. Y yo insistiría, ya lo dijimos, pero por supuesto, hoy en las escuelas el celular es un distractor. Y es que hay plataformas, sí, pero a lo mejor están las iPads o las computadoras de la escuela o cosas de estas, Exacto. pero no tiene que ser desde el teléfono, ¿no? Porque aquí viene la otra. El teléfono abre el acceso a redes sociales. Ujú. Y si nos ponemos como muy estrictos, las redes sociales son para personas con mayoría de edad, ¿no? Y entonces en el momento en el que de alguna manera nosotros le permitimos a un niño, porque son desde niños, ¿no? Desde Ujú. primaria, abrir su red social y estar en contacto con la red social, uno, estamos consecuentando una falta, ¿no? O el mensaje es así como raro, como contradictorio. Pero dos, no estoy siendo consciente de que estas cosas se piden que sean para mayores de edad porque tienen riesgos. Hay riesgos, ¿no? Entonces, Claro. esta parte sí creo que hay que cuidarla mucho, ¿no? O sea, el que un niño chiquito tenga un Instagram, un Facebook, un lo que ustedes quieran, ¿no? Sí implica un riesgo, ¿no? Ujú. Y claro, hay controles parentales y hay cosas, pero que el papá tendría o la mamá tendrían que estar como muy atentos a usarlos, ¿no? Y a actualizarse, pero a veces siento que hay papás que no se enteran ni siquiera qué aplicaciones son las que están usando los hijos, y ese sí es un riesgo, ¿no? O sea, Claro. si tú le das un teléfono a tu hijo, la edad que tenga, 15, 16 años, tienes que saber qué aplicaciones baja, más o menos esas aplicaciones de qué se tratan para estar ahí al tanto, Ujú, ¿no? Estar al ujú. pendiente. Sí, total. Sí, tienes que saber y tienes que entender los alcances y los riesgos, ¿no? O sea, dejar una red social, una comunicación abierta, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, abre canales de comunicación y abre en positivo, pero también en negativo, ¿no? Se espera que un adulto lo sepa filtrar, lo sepa controlar, sepa poner límites, sepa denunciar o hacer lo que tengan que hacer y, insisto, es algo que se va aprendiendo y no queremos que los niños y los jóvenes y los adolescentes entren en esos riesgos y se pongan en peligros a través del celular. Quiero como recalcar que no es que estemos en contra de todo el celular y estamos diciendo que lo peligroso, pero sí toca verlo, porque sí nos toca controlarlo, sí nos toca acompañar un proceso de uso, cuando menos en las primeras etapas, ¿no? Confiando que después ya aprendieron y tomarán sus criterios, sus decisiones y pondrán sus límites de manera autónoma.
Pero al principio toca estar ahí y toca estar ahí no para acolchonarles todo el camino, pero sí para hacerles ver por qué no se ponen los datos de la tarjeta en tu aplicación, por qué no vas a mandar tu foto, por qué no llenes el formulario si no estoy yo, ¿no? O sea, son muchas cosas y a lo mejor podríamos decir algunas cosas como prácticas, como decíamos ya, no antes de dormir, no durante la comida, no más de tantas horas al día, no compartir datos sensibles, no compartir datos financieros. Como que hay cosas no negociables que ya sabemos que evitan riesgos. ¿Se les ocurrirá algún otro? Pero a ver, sí, pero antes, a ver, para esto no estoy en contra, pero sí ser como muy objetivos, Claro. ¿no? A ver, yo no le creía a un chavo que dice, papá, por favor, cómprame un celular para estar en contacto contigo. ¿No? Porque necesito avisarte. Por favor, para que cuando yo me vaya al cine yo pueda comunicarme contigo. Perdón, pero si un papá o una mamá se cree esa, ya es otro tema, ¿no? Que hay que manejar aparte, ¿no? Cuando los papás compran para el teléfono para sus hijos como herramienta, ¿no? Hay que estar conscientes de que, a ver, ¿qué es lo que hacen realmente con ese teléfono? ¿No? Y se los podemos decir por la experiencia que tenemos trabajando con chavos. Un chavo que lleva un teléfono a la escuela lo usa para chatear con los del otro salón. Lo usa para grabar videos de TikTok, coreografías. Lo usa para estar metido en los juegos de las joyitas y las gemitas y el fútbol y no sé qué. Lo usa para sacar fotos y burlarse de los maestros o de los compañeros, ¿no? Lo usa para meterse a una red social y estar publicando cosas. Esa es la realidad de los teléfonos. Cuando su hijo lleva un teléfono a la escuela, es para eso, no es porque está deseoso de comunicarse con ustedes en caso de una emergencia. Y tenemos que ser real, o sea, hay que ser o porque se lo pidieron, ¿no? Para trabajar, porque hay unos que te avientan eso también. No, bueno, entonces sí tenemos que ser como bien objetivos y decir, a ver, y ahora, de ahí, riesgos, pues claro, si estamos hablando de todo esto, pues ahí están los riesgos, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo? Hoy tenemos que saber que hay muchas cosas que a diferencia de antes están reglamentadas también a nivel legal, etcétera, ¿no? O sea, hoy no es una broma que un chavo le tome una foto o un video a alguien para molestarlo, porque el problema puede escalar, ¿no? Entonces yo diría, es un tema hasta de prevención, ¿no? O sea, es un tema de prevención. Con todo esto que estoy diciendo, a ver, ¿qué es obvio? ¿Cuál es un riesgo obvio? Pues que estás más preocupado por grabar la coreografía de TikTok que por ir al salón y entonces te volaste la clase y entonces ya se convierte en que después va a haber una consecuencia. Es un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ser muy, muy objetivos con esto, ¿no? Por ejemplo, en la escuela en donde estoy, en las mañanas, justamente por estas familias que dicen que es importante que sus hijos lleven el celular, recogemos los celulares, ¿no? Muchos papás o mamás le dicen, entregas el celular en la mañana porque saben que a la hora de la salida se los devolvemos y entonces ya pueden tener contacto, ¿no? Pero la realidad es que muchos no lo entregan. Y si no lo entregan es por algo, ¿no? O sea, pues porque le van a dar otro uso, ¿no? Entonces aquí hay que ser como también muy claros y decir, a ver, creo que hay que poner todo, las cosas como de manera muy objetiva, ¿no? Y entonces hay muchos riesgos. Y nos toca a nosotros ser los que evitemos o hagamos una labor de prevención que se puede hacer muy fácil cuando retiras un teléfono, ¿no? Sí, bueno, creo que las políticas de las escuelas y de las mismas plataformas están cambiando en ese sentido. Ya no puedes tomar captura de una foto de perfil. Hay muchas cosas de privacidad que ya se están ajustando que me parece bastante bueno, ¿no? Pero sí como digamos, cerrar este episodio, porque creo que ya nos está comiendo el tiempo, en poner como esos puntos importantes. O sea, bien decíamos, o sea, sí los van a usar, ¿no? O sea, los celulares ahí están, los dispositivos ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría como de las cosas más importantes es establecer estas reglas de uso para el teléfono
antes de comprarlos, antes de dárselos, ¿no? O sea, si yo te doy un teléfono, va a ser así y así y asado, va a ser hasta este horario, lo vas a tener que dejar cargando afuera, lo voy a revisar de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero es que no. A ver, las apps tienen edades mínimas y vamos a ir poco a poco respetando eso. Si tú vas respetando eso, entonces yo te voy como también abriendo esa puerta, ¿no? Entonces yo creo que esa sería como de las primeras cosas en términos de que ellos gestionen de manera autónoma o empiecen a interiorizar pues estas reglas de uso, ¿no? Justo para prevenir el riesgo, que sea un chavo que en algún punto yo diga, se lleva el celular a la escuela y no lo usa para otra cosa, ¿no? A lo mejor en el descanso sí abre su red social y tal, pero en clase sabe perfectamente bien que lo tiene que tener guardado. O sea, eso sería el ideal, ¿no? Entonces, yo me iría como por ahí. Igual podríamos poner al menos unos 5 puntos importantes como del tema de los celulares para que se lleven como de highlights de este episodio. ¿Qué dirían? Un tema que no hemos comentado ahorita también es que hay que ser conscientes que a lo mejor en nuestros tiempos eran los tenis o una cosa así, que también el teléfono celular es un accesorio de estatus social, ¿no? Y existe una presión social por tener un celular nuevo, por tener un celular actualizado, etcétera. Y entonces hay que tratarlo así. Un adolescente que tiene una presión social por lo que sea, va a ser igual la presión social cuando le ofrezcan alcohol, cuando le ofrezcan alguna actividad, etcétera. Entonces, también es que los chavos aprendan a contrarrestar esa presión, ¿no? Y con esto yo diría, y como primer punto, no es necesario que un chavo tenga el teléfono de última generación con 4 cámaras, con supermemoria. O sea, tendríamos que revisar para qué ese teléfono, ¿Para qué? ¿no? Si estamos diciendo que tiene que ser gradual y que el uso del teléfono tiene que venir pues como de lo básico para ir avanzando, entonces ¿para qué le compramos el teléfono de última generación? ¿O para qué se lo queremos actualizar cada año o a cada ratito? Si tiene un teléfono simple me le puede durar varios años y no es necesario que lo tengan. Entonces, como primero, quizás pondría esto, ¿no? El entender que si se decide o en el momento en el que se decida que tenga un teléfono, no es indispensable que sea el super teléfono, ¿no? Y como dijiste 5, yo aprovecho para 2, ¿no? Ok. Si yo aporto con mis 2 puntos, esa es una. Y el 2 es insistir, no tenerle miedo a poner reglas, ¿no? O sea, el uso del teléfono y las reglas del teléfono son del adulto. Y es más, yo creo que valdría la pena como conceptualizarlo así. El teléfono para los chavos es prestado, ¿no? El adulto se lo presta, órale, como en renta, ¿no? O sea, y te lo puedo... En arrendamiento. Sí, en arrendamiento, sí. Y te lo puedo tomar cuando se necesite. Y al ser menores de edad, cuidando mucho la privacidad y no ser invasivos y el diálogo, no tenerle miedo a que de pronto sí tenemos que ver qué uso le está dando, ¿no? Y entonces, a ver, Totalmente. si eres un menor de edad, déjame ver. Digo, esto no es cada 2 días ni meterse a la conversación ni estar atrás en las videollamadas. No. Es estar así como nada más alerta, ¿no? Con las antenitas encendidas para que si algo no me suena, yo pueda sentirme con el derecho y la autoridad para decir, a ver, déjame ver qué uso le estás dando, ¿no? Y si sus hijos tienen cuenta de Instagram, si sus hijos tienen cuenta de algo, hay que ver qué están publicando, ¿no? De verdad, a veces es de manera muy inocente, una niña, un chavo puede subir una foto porque la suben así y que a lo mejor tú le puedes ayudar a tener como un equilibrio y decir, oye, a ver, espérate, si publicas Otros esto, filtros. el mensaje puede ser diferente a lo que tú esperas, ten cuidado, ¿no? Porque o sea, no es un tema de asustarnos, pero incluso desde esa inocencia o desde ese experimentar, una niña puede subir una foto pues quizás en ropa interior o una cosa así, pues sintiendo que se ve bien o porque las compañeras lo están subiendo así y entonces nos toca orientarle para decirle, no conviene que subas ese material, no está padre, fíjate cómo alguien lo puede interpretar diferente, etcétera, ¿no? Y ahí necesitan de nuestra presencia, ¿no? Bueno, Sí, creo exacto. que dije como 3, pero ya 2. Pero bueno, ya te son soltaste. 2. Está muy bien. Yo creo que otro sería así como dices del uso, que sí, que no, con quién sí y con quién no.
¿no? En el caso de las conversaciones con mis hijos, si no lo conoces en persona, no lo puedes agregar, ¿no? A tus contactos de teléfono o de WhatsApp, y cuando empiecen o empezando a usar redes sociales. ¿Con quién? Sí. Compartes esta información, estos canales de comunicación, y con qué no. Y en ese mismo sentido, ¿qué información se puede compartir y qué no? Ya decías de las fotos, pero bueno, pues hay otras cosas que no son imágenes que no se pueden compartir, ¿no? Tu dirección, o sea, algunos otros datos que no se comparten, punto final. No hay de que creo que es el de mensajería, paquetería, no creas, no se comparte, lo revisamos juntos, ¿no? Entonces yo aportaría con esas. Excelente. Pues creo que este tema da para mucho, ¿no? Y bueno, pues esperamos que este video y esta pequeña charla pues permita abrir la conversación en las familias, que creo que eso es algo importante, que en casa se discuta como de este tema, que se pueda poner en la mesa y, si yo no lo había pensado, pues a lo mejor lo empiecen a considerar, y coméntenos si abrieron esa conversación a partir de este video, cómo les fue, cuál fue su experiencia, cuál ha sido su experiencia como papás con hijos con celular, cómo lo han gestionado. Eso también creo que enriquece a todos en los comentarios. Y pues muchas gracias. Entonces nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Compartan, denle like, hablen de... Y también en los comentarios, si estamos muy anticuados, estamos fuera de lugar con nuestros comentarios, también pónganos, ahí debatimos y ahí nos ponemos a platicar también en los comentarios. Ahí les respondemos sin problema. Nos pueden escribir desde su celular, si gustan. Exactamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Trialogando Experiencias. No olvides seguirnos en redes sociales. Te esperamos la próxima semana.